Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas de Palabra de Vida. Reciban un afectuoso saludo, un cariñoso saludo de su servidor y de mi amada familia, de mi esposa Claudia, de nuestros niños. Les amamos, les mandamos un abrazo y queremos que ustedes recuerden que siempre estamos orando por ustedes y sus familias. Ustedes son gente muy amada. Nosotros les amamos con todo el corazón. Quiero compartirles para empezar la predicación de hoy una cita de un predicador inglés llamado Charles Spurgeon. Él dijo lo siguiente acerca de la oración: no todos podemos argumentar, pero todos podemos orar. No todos podemos ser líderes, pero todos podemos suplicar. No todos podemos ser poderosos en retórica, pero todos podemos prevalecer en oración. Y solo podemos decir amén, amén, Pastor Spurgeon. Usted tiene toda la razón. Amado hermano, amada hermana, quizás no seas muy poderoso en dones y talentos, en capacidades, habilidades. Quizás no sobresales como te gustaría sobresalir. Quizás tu salud es débil y tus fuerzas son pocas. Quizás ya no puedes hacer cosas hoy como las hacías antes, porque se te han acabado las fuerzas. Quizás no haces cosas que te gustaría hacer. Quizás tu edad no te permite hacer cosas que te gustaría hacer. Pero a pesar de todo lo que no podemos hacer, podemos orar. No menospreciemos, amados hermanos, la oración. Por eso Santiago dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho, logra mucho. Puede llegar a lograr mucho, porque Dios responde las oraciones de sus hijos. Si tú te ves como alguien débil, estás en el lugar correcto. Porque solo cuando nos vemos como personas débiles, como familias débiles, como una iglesia débil, es que vamos a recurrir al poder de Dios. Si tú te crees fuerte, yo te invito a que reconozcas tu debilidad. Te invito a que te unas al grupo de los debiluchos de este mundo, porque solo ese grupo de gente puede depender de Dios en oración. Si tú te crees fuerte en ti mismo, vas a orar muy poco o nada. La oración es para los débiles, y saben, todos somos débiles. El problema es que unos los reconocen y otros no. Si tú te crees fuerte, necesitas aprender a depender de Dios. Y esa dependencia de Dios se muestra en una vida de oración. Y nosotros queremos ser una iglesia de oración. Los pastores queremos ser hombres de oración. Queremos que los miembros de nuestra iglesia, amada Palabra de Vida, sean miembros de oración. Queremos ser familias de oración, hombres y mujeres de oración, niños y adultos de oración. Queremos ser una iglesia que dependa de Dios en oración. Y por eso, con ese propósito, comenzamos una serie de sermones basados en la oración conocida como el Padre Nuestro. A mí me gusta decirle la oración modelo. En Mateo 6 Jesús nos enseña cómo no orar y también nos dice cómo orar. Y lo que hemos hecho es ido a través de las líneas del Padre Nuestro, de cada una de las frases, explicando qué significan y cómo impactan nuestra vida diaria. Jesús nos enseñó esta oración para que nosotros hagamos peticiones a nuestro Padre que está en los cielos, que nos escucha. Y Jesús quiere que esas peticiones sean peticiones correctas, no incorrectas. Jesús quiere que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque nuestro Dios responde las oraciones que son de acuerdo a su voluntad.
En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, Juan dice que recibimos cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Imagínate, orar el Padre Nuestro, orar en el sentido, en el significado del Padre Nuestro, es orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Jesús así nos dijo que oráramos. Las primeras 3 peticiones que Jesús nos enseñó en esta oración modelo son: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estas 3 peticiones las estudiamos en las semanas anteriores. Estas peticiones tienen a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo como prioridad, al Dios Trino. Cuando la persona que ora empieza con estas prioridades, está expresando que su prioridad es Dios. Está expresando que su prioridad es el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Esta persona que ora así ama a Dios y tiene las prioridades correctas en su vida. En otras palabras, Jesús nos enseña que cuando oremos, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, pongamos las prioridades en el orden correcto. Primero Dios, luego nosotros. Jesús nos enseña aquí a orar para la gloria de Dios. Todo lo que debemos hacer debe ser para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Entonces, antes de buscar nuestras necesidades satisfechas, debemos de buscar que nuestro Dios sea exaltado, levantado sobre todo, adorado, bendecido. Que a Él sea dado el lugar que le corresponde, la reverencia que le corresponde, el honor que le corresponde, la reverencia que le corresponde. Así debemos empezar nuestras oraciones nosotros. Después de estas 3 peticiones vienen las peticiones que corresponden a nuestras necesidades. Primero Dios, luego nosotros, ¿no es cierto? Ese es el orden que Dios nos enseña en esta oración. 3 peticiones que corresponden a nuestras necesidades. El domingo pasado, nuestro hermano Kidani nos enseñaba acerca del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La primera petición que corresponde a nuestra necesidad. La segunda petición, la veremos hoy, es perdónanos nuestras deudas. Y la tercera petición, si Dios lo permite, la veremos el próximo domingo, no nos metas en tentación. Hoy nosotros dedicaremos tiempo a esta quinta petición en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas. Pero antes de entrar de lleno en esta petición, quiero hacer 2 observaciones muy importantes. No se nos pueden pasar por alto estas observaciones. En primer lugar, estas 3 peticiones están conectadas por la palabra y. Mira conmigo, Mateo capítulo 6, versículo 11. Aquí es la segunda parte de la oración, la que corresponde a nuestras peticiones por nuestras necesidades. Dice el versículo 11, Mateo 6, 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En las primeras 3 peticiones, cada oración, cada petición es independiente la una de la otra. En las segundas 3 peticiones, en estas peticiones que corresponden a nuestras necesidades, presta atención. Estas peticiones están unidas todas. Están relacionadas unas con otras. Están conectadas unas con otras. Esto es muy importante. Jesús está enseñándonos que nosotros, además del pan, de todas las necesidades materiales que tenemos otras necesidades igual de importantes a las materiales. Presta atención aquí, mi hermano, no te pierdas. Escucha concentradamente. Nosotros sabemos que necesitamos comida, agua, vestido, casa, transporte, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estamos conscientes de todas nuestras necesidades
materiales, ¿no es cierto? Ahora bien, a veces no estamos tan conscientes de otras necesidades que tenemos que son igual de importantes a las necesidades materiales. Jesús, sabiendo que nosotros olvidamos estas otras necesidades, Él nos dice que pidamos por las provisiones materiales, pero también hay otras necesidades que nosotros tenemos por las cuales debemos pedir a Dios, que son igual de importantes que la comida. ¿Qué es eso tan importante como la comida? ¿Qué es eso tan importante como nos enseñó nuestro hermano Kidani el domingo pasado? Salud, buen clima, casa, hogar, buen gobierno, paz. ¿Qué es eso tan importante? Jesús dice, ustedes necesitan comida, sustento, abrigo, todo lo material. Por eso pidan a Dios el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ustedes necesitan más cosas igual de importantes que la comida. Un comentarista llamado D.A. Carson lo expresa de esta manera, expresa este principio de esta manera. Es casi, dice él, como si Jesús dijera que la vida sostenida por el alimento no es suficiente. También necesitamos el perdón de pecados y la libertad de la tentación. Por eso tenemos que pedir a Dios, perdónanos nuestros pecados y líbranos del mal. Hermanos, el perdón de Dios de nuestros pecados es tan importante para nosotros como el pan que comemos, como el sustento diario, como la casa donde vivimos. ¿Qué pasa si no comemos? Nos morimos, ¿no es cierto? Hermanos, sin el perdón de Dios nos morimos. Y si Dios no nos libra de la tentación, como lo veremos el próximo domingo, si Él lo permite, si Dios no nos libra de la tentación, estamos como si no comiéramos y no tuviéramos un techo, listos para ir a la muerte. Y aquí hay una gran aplicación para nosotros, mis hermanos, la primera aplicación de este sermón. Amado hermano, amada hermana, lo material es necesario para la vida en esta tierra. Lo material es necesario para mantener la vida en esta tierra. Tú necesitas tu casa, la comida, la ropa que viste, el transporte, etcétera, 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 etcétera. Gobierno, paz, carreteras, aviones, autos, bicicletas, motocicletas, trabajo. Y sigue la lista ahí, casi interminable. Pero eso no es suficiente para vivir en esta tierra. Necesitamos otras cosas también. Es bueno pedir a Dios por el sustento diario, pero no olvidemos, hermano, hermana, no olvides lo que dijo Jesús en Mateo 4:4. ¿Qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan. Sí, vivirá de pan, pero no solo de pan. Hay muchas necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. No solo el pan, no solo lo material. Hermano, quita de tu mente esta famosa frase que la repiten por todos lados. Si tenemos trabajo y salud, todo está bien. Si tú tienes trabajo y salud, pero no tienes perdón de Dios y estás cayendo en la tentación y en el mal, no tienes todo lo que necesitas para vivir una vida con paz y con gozo y con alegría y con armonía. Necesitas más que solo el sustento diario. Segunda observación. La primera es que estas tres peticiones están enlazadas por un y. Esa ya la mencionamos. Segunda observación, antes de entrar directamente a la petición número 5 del Padre Nuestro. Las tres últimas peticiones de esta oración modelo cubren todas las necesidades humanas. El sustento diario, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El perdón diario, perdónanos nuestras deudas. Y la victoria diaria sobre el pecado. Tenemos nuestras necesidades materiales y Jesús dice, pidan para que Dios las cubre. Tenemos nuestras necesidades espirituales, el perdón de Dios, y Jesús dice, pidan para que el Padre los perdone. Y tenemos también nuestras necesidades morales,
de ser librados de la tentación, de tener victoria sobre el pecado. Y Cristo dice, pidan a Dios para que Él los libre de la tentación. Entonces, escucha esto, es importantísimo. Y voy a leer las palabras de John Stott ahora. Este hombre nos dice que esta observación es muy importante. Porque lo que hacemos cuando oramos, así como Jesús nos enseñó, es expresar nuestra dependencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida humana. Todos los ámbitos de nuestra vida humana. Lo material, lo espiritual, lo moral. Jesús con esta oración nos está enseñando lo siguiente. Discípulos míos, es como lo que Jesús está enseñándonos con esta oración. Discípulos míos, todo lo que ustedes necesitan viene de Dios. Todo lo que ustedes necesitan viene de Dios. Vivan una vida de dependencia de Dios en todo, absolutamente todo. No solo lo moral y lo espiritual, también lo material. No solo lo material, también lo espiritual y moral. No solo lo espiritual, también lo moral y lo material. Nosotros dependemos de Dios cada segundo del día. Si nosotros necesitamos trabajo, dependemos de Dios. Si necesitamos sabiduría para resolver conflictos en nuestro hogar, dependemos de Dios. Si pecamos, Dios quiere que acudamos a Él y pidamos perdón. Si somos tentados, Dios quiere que acudamos a Él para fortaleza, para vencer la tentación. La vida cristiana es una vida, y esto es lo que nos enseña el Padre Nuestro, de dependencia de Dios en todo aspecto, absolutamente en todo aspecto. No hay ningún aspecto de la vida cristiana que quede fuera de la provisión de Dios. Los cristianos, hermanos, no somos gente fuerte, una raza superior al resto del mundo, inteligentes, que tienen todo en sí mismos. No, los cristianos somos personas débiles, somos pecadores que necesitamos el continuo sustento de Dios en cada área de nuestras vidas. Cuando oramos el Padre Nuestro concienzudamente, no solo lo repetimos, ¿verdad? Por repetirlo, sino cuando oramos el Padre Nuestro concienzudamente, sabemos lo que estamos diciendo. Cuando nosotros modelamos nuestras oraciones por la oración modelo, estamos expresando dependencia de Dios. Dios, dependemos de ti, eso es lo que estamos diciendo. En todo. No hay ningún área de nuestras vidas en la cual no dependamos de ti. Entremos de lleno a la quinta petición que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro. Voy a leerles Mateo 6:12 y luego voy a saltar el versículo 13 y voy a leer versículos 14 y 15. Y ahora les explico por qué voy a saltarme el 13 y voy a leer el 14 y el 15. Dice así, Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahora el versículo 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta quinta petición del Padre Nuestro es la única que Jesús explica posteriormente a terminar el Padre Nuestro. Esto añade énfasis a esta petición. Esto amplía el entendimiento que nosotros debemos de tener de esta petición. Y para comprender bien la enseñanza de Cristo, quiero dividir esta predicación en 3 partes. 3 preguntas. En esta hora responderemos 3 preguntas, mis amados hermanos y hermanas. La primera, ¿qué significa esta petición? Perdónanos nuestras deudas. La segunda, ¿por qué Jesús añade una condicional a esta petición? Una condición. Tercero, ¿de qué manera aplica esta petición a nuestro diario vivir? Primero, ¿qué significa esta petición? ¿Qué significa esta petición? Jesús dice, ustedes orarán así.
Padre nuestro que estás en los cielos, y ya sabemos lo anterior, a la quinta petición. La quinta petición dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa perdónanos nuestras deudas? Esta frase nos presenta una imagen muy vívida, muy concreta, así como Jesús enseñaba, ¿verdad? Con imágenes muy concretas de la vida. Él usó muchas imágenes del día a día para enseñar verdades espirituales, como los agricultores, como animales del campo, como semillas, como plantas, etc. Y aquí nos pone una imagen. Hay un deudor aquí pidiendo a alguien a quien él le debe que le perdone la deuda. ¿Quién es el que está escuchando esta petición? Perdona nuestras deudas. El ofendido, a quien se le debe. Esta es una imagen muy común. ¿Has debido tú dinero a alguien y no has tenido con qué pagarlo? Esa es la imagen que Jesús nos presenta aquí. Llegar a pedir perdón por una deuda. Ahora, la deuda aquí no es económica. La deuda aquí es espiritual, moral. El ofensor no le debe unos cuantos pesos al ofendido. El ofensor ha pecado contra el ofendido. Tiene una deuda espiritual con el ofendido, una deuda moral con el ofendido. Esta persona que pide perdón no tiene cómo pagar esa deuda. Esta persona es un pecador. Reconoce que Dios es santo y que no tiene nada que pueda hacer por sí mismo para quitar esa deuda, para limpiar esa deuda, para pagar esa deuda. Esta es una deuda imposible de pagar con medios, méritos o dinero humano. Los recursos humanos no alcanzan para pagar esta deuda. Por eso el ofensor, el que debe, el que tiene esta deuda espiritual, pide perdón porque no tiene con qué pagarla. Tú no pides perdón por una deuda que tú tienes con qué pagarla, ¿no es cierto? Pero buscas que se te perdonen las deudas que no puedes pagar. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias aquí. El ofendido, que en este caso es Dios, el santo soberano del universo, el ofendido está dispuesto a perdonar la deuda. Esto es increíble. El ofendido está dispuesto a perdonar al ofensor. Este ofendido entonces debe ser alguien lleno de misericordia, lleno de gracia. Este ofendido debe tener un amor muy grande hacia el ofensor. Y quizás tú pienses, Daniel, ¿por qué dices que esa palabra deuda se refiere a pecado, a una deuda espiritual, moral? ¿Por qué? ¿De dónde sacas eso? Si ahí dice, perdónanos nuestras deudas, y deudas en mi mente es deuda económica. ¿Por qué dices que esa es una deuda moral, no económica? Bueno, por lo que dicen los versículos 14 y 15. Jesús cierra la oración del Padre Nuestro en el versículo 13, pero en los versículos 14 y 15 explica la quinta petición. Ya la leímos, pero la vuelvo a leer para énfasis. Jesús dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Las deudas del versículo 12 son las ofensas del versículo 14. Y la palabra ofensa en el versículo 14 significa pasar de la línea o salirse de los límites. Transgredir, salirse de un camino. Hay un camino marcado y este ofensor se salió. Es un transgresor, transgredió. ¿Cómo transgredió este ofensor? Rompió los mandamientos de Dios, quebró los mandamientos de Dios, desobedeció, se rebeló contra los mandamientos de Dios. Con sus mandamientos, Dios ha puesto límites a nuestras acciones. Él ha marcado un camino, pero nosotros hemos cruzado esos límites, nos hemos salido de esos límites.
Nosotros entramos donde Dios no permitía que nosotros entráramos. Nosotros caminamos por el camino que Dios había prohibido. Entonces, por esa rebelión, por esa desobediencia, tenemos una deuda moral. Esa deuda moral es nuestro pecado. Cuando Jesús dice que oremos, perdónanos nuestras deudas, está diciendo que oremos, perdónanos nuestros pecados. Esta es una preciosa imagen del perdón. El perdón se define como perdonar una deuda, quitar una deuda, cancelar una deuda. Ese es el perdón. El perdón es perdonar una deuda, cancelar una deuda. Cuando alguien nos agravia, nos hace un daño, nos causa dolor, cuando alguien nos causa una herida emocional, incluso física, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos insulta, esa persona está en deuda con nosotros. Cuando alguien nos traiciona, esa persona está en deuda con nosotros. Nos debe el respeto a la dignidad, nos debe el respeto a nuestras personas, nos debe el trato justo, nos debe la justicia, nos debe muchas cosas. Entonces, perdonar es decirle a esta persona o pensar de esta persona: yo ya no me las voy a cobrar, ya no te voy a cobrar, tú ya no me debes nada. Perdonar es decir: reconozco que me agraviaste, me lastimaste, pero ya no me voy a cobrar por lo que me debes. Ya no me voy a cobrar. ¿Qué te dice el banco cuando tú le debes una casa o un préstamo de un auto? ¿Qué te dice el banco? No hay problema, no me pagues, quédate con la casa, no me debes nada. Te quito la deuda. ¿Así te dice el banco? No, yo no he conocido a ningún banco que diga eso. Si tú conoces, te paso mi número y me pasas el dato, porque no he conocido ningún banco que diga eso. Quédate con tu casa, no importa, no hay problema, yo te perdono la deuda, hombre. Haz como que si nunca me has debido nada y nunca me deberás. No, los bancos no dicen eso, por supuesto que no. ¿Qué dice el banco? Págame, eso es lo que dice el banco. Págame. Si no me pagas, te voy a enviar cobradores. Si no les pagas a ellos, te voy a enviar abogados. Si aún no me has pagado, entonces te voy a llevar a juicio, a una corte. Si aún no me pagas, voy a mandar a la policía para que te saque de la casa. Y si te rebelas contra la policía y aún no quieres pagarme, te van a llevar a la cárcel. En otras palabras, ¿qué está diciendo el banco? Tú me vas a pagar. Eso es lo que el banco está diciendo. Me voy a cobrar lo que me debes. Cuando nosotros no perdonamos, eso es lo que estamos diciendo. Tú me las vas a pagar. Cuando nosotros no perdonamos, eso es lo que estamos diciendo. Tú tienes una deuda conmigo y tú me la vas a pagar. Tú me robaste mi dignidad, yo voy a hacer que tú la pierdas. Tú me robaste mi honor, yo voy a hacer que tú lo pierdas. Tú me robaste la verdad, yo voy a mentirte también entonces. Tú me hiciste la ley del hielo, pues yo te voy a hacer la ley del hielo también, más fría todavía. Tú me insultaste, pues yo te voy a insultar más. Me lastimaste, pues yo te voy a lastimar más. Me hiciste sufrir, pues yo te haré sufrir a ti, sin lugar a duda. Eso es lo que pasa cuando no perdonamos. Pero cuando Dios perdona, Él remite la pena. Él nos dice: ya no te castigaré por la deuda que tú tienes contra mí. Ya no te castigaré. Ya no hay castigo contra nosotros. Ese es el perdón, quitar la deuda, ya no cobrarla. Ahora, recordemos aquí, mis amados hermanos, que Jesús dice: ustedes oren así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. En otras palabras, las personas que están orando son hijos de Dios. Se acercan a Dios como sus hijos. Como sus hijos. Entonces, esto quiere decir que la oración, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, esta oración no es una oración por salvación. Dios, perdona mis pecados y sálvame. No, esta oración no es una oración por perdón.
Dios perdona a todo aquel que se arrepiente de su pecado y confía en Cristo como su Salvador. El perdón para todos los que se han arrepentido está asegurado. Está asegurado por siempre. Pero todo cristiano sigue luchando con el pecado, contra el pecado. Todo cristiano peca cada día. En la última cena de Jesús con sus discípulos hay una escena muy conmovedora. En esta escena Jesús se quita su manto, se amarra una toalla y busca un recipiente, pone agua ahí y empieza a lavarle los pies a los discípulos uno a uno. Y cuando llega Pedro le dice, no me lavarás los pies. Y Pedro está insistente que Jesús no me lavará los pies, no me lavarás los pies, no me lavarás los pies. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué le dice? Jesús le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro, amigo mío y amigo de algunos hermanos por aquí también, se va al extremo, como nosotros, hermanos, y dice, pues báñame todo entonces. ¿Y qué le dice Jesús? No, Pedro, tú ya estás lavado. Tú ya estás lavado nada más. Pero en el andar por el camino, durante el día, se ensuciaron tus pies y los pies hay que lavar. Jesús usó este momento, claro, para enseñarnos humildad, a servirnos unos a otros, a estar dispuestos a hacer el trabajo más humillante de todos, el trabajo de más abajo. Jesús utilizó esta situación para enseñarnos muchas verdades espirituales, pero también, y no podemos perder de vista, Jesús nos enseñó acerca de la confesión diaria de nuestros pecados. Pedro le dice, tú ya estás todo lavado. Pedro, ya eres salvo, ya estás santificado, ya estás justificado. Pero todavía tienes que confesar los pecados diarios. Ahí en el andar del día a día se nos ensucian los pies con el polvo del pecado. Y hay que limpiarnos los pies todos los días. Esa es una imagen perfecta de lo que significa esta quinta petición. Esta quinta petición del Padre Nuestro. Los cristianos ya estamos lavados de nuestros pecados. Dios ya nos perdonó por completo. Pero en el andar diario se ensucian nuestros pies. En el andar diario pecamos contra Dios, pecamos contra otros también. Y debemos venir a Dios. Debemos venir ante el ofendido y pedir perdón, confesar nuestros pecados. Es exactamente lo mismo que enseña el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice Juan? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no quiere que pequemos, mis amados hermanos, pero Él sabe que pecaremos. Entonces, porque sabe que nosotros pecaremos, Él ha provisto una manera para el perdón y la restauración. Él ha provisto un camino para el perdón y la restauración. Cuando un cristiano peca, suceden muchas cosas. ¿Como cuáles, Daniel? Como las siguientes. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros se entristece. Nosotros nos cargamos de culpa y se nos va la paz de nuestro corazón. Ya no tenemos la paz de nuestro corazón porque la culpa no puede cohabitar con la paz, con la tranquilidad de tener una comunión a cuentas cortas con Dios. ¿Qué más sucede cuando pecamos? Nuestras oraciones son estorbadas. Nuestra familia y la iglesia local sufren, aunque sea un pecado secreto. Y nadie más lo sepa, solo nosotros. Y cuando pecamos suceden muchas otras cosas. Si no, pregúntale al rey David. Léete el Salmo 51 por ahí. O pregúntale a Pedro después de que negó a Cristo, a ver qué le pasó. Como he escuchado decir a mis hermanos de República Dominicana, pecar es un liazo, es un clase de lío. Y cuando nosotros pecamos, Dios en su misericordia nos dice, está abierto un camino para que tú pidas perdón y para que seas perdonado.
y para que seas restablecido a esa comunión pacífica, continua, de deleite con tu Padre. Porque cuando hay pecado en la vida del creyente, estoy hablando de cristianos, se levanta un momento de tristeza en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. No es igual. ¿Qué le dice el apóstol Pedro a los esposos? Vivan en paz con sus esposas para que sus oraciones no sean estorbadas. En otras palabras, esta relación de comunión con Dios se ve estorbada cuando yo no trato bien a mi esposa. El pecado en mi hogar estorba mi relación con Dios. ¿Y qué dice Cristo? Pidan perdón a Dios por sus pecados diarios. Él les perdonará, Él está dispuesto a perdonarlos. Y aquí tenemos, hermanos, una gran aplicación para nosotros. Escucha esto, por favor, llévalo en tu corazón. Si no recuerdas nada más de esta predicación, recuerda esto. Dios está dispuesto a perdonarnos. Jesucristo nos dice, vayamos al Padre y oremos, perdónanos nuestras deudas. ¿Y qué es lo que se implica aquí? ¿Qué es lo que Jesús está enseñando indirectamente? Cuando Jesús está enseñando, cuando ustedes piden a Dios perdón, el Padre está dispuesto a perdonarlos. Es que si el Padre no estuviera dispuesto a perdonarnos, Jesús no nos hubiera enseñado a orar, perdónanos nuestras deudas. Porque Jesús supiera que eso es imposible. Pero no es imposible, es posible. Por eso Jesús nos enseña a pedirlo. Es como si Jesús nos dijera, pidan por el pan que necesitan cada día, por su sustento diario. Y se diera la vuelta y dijera, pero como yo sé que Dios no se los va a dar. No, por supuesto. Él dice, pidan por el pan porque Dios se los va a dar. Pidan por el perdón porque Dios los quiere perdonar. Dios está dispuesto a perdonarnos. Hermano, hermana, ¿qué te impide que vengas en arrepentimiento a Dios? ¿Qué te impide que confieses tus pecados? ¿Qué es lo que está haciendo que tú aparentes piedad cuando estás viviendo una vida de pecado? ¿Por qué vives en apariencia de piedad? ¿Por qué vives en apariencia de que eres una buena persona? Si tu Padre está dispuesto a perdonarte. ¿Por qué aparentar si puede haber perdón real, genuino, completo, total? ¿Crees que Él está indispuesto a perdonarte? ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Te imaginas a Dios como uno de nuestros padres que a veces dicen te perdono, pero te hago la ley del hielo? ¿Cómo te imaginas a tu Padre Celestial? Dios, Padre en los cielos, no es como ningún padre en la tierra. Su disposición para perdonar va en contra de toda intuición nuestra. Me atrevo a decirlo así. Tú nunca, jamás has visto en la tierra, ni verás a alguien con tanta disposición a perdonar como Dios Padre lo está para contigo. Lo voy a repetir. Nunca jamás has visto, ni verás en la tierra a nadie que esté tan dispuesto a perdonarte como Dios Padre está dispuesto a perdonar tu pecado. ¿Por qué sigues escondiendo tu pecado? Tráelo a la luz, confiésalo a Dios. Él está dispuesto a perdonarte. No encubras tu pecado porque no prosperarás. Proverbios 28:13. Iglesia, amada iglesia, palabra de vida, que en nuestra iglesia exista una cultura de confesión de pecado. No una cultura de aparentar que somos personas perfectas. No, mis amados hermanos, que no sea extraño que nosotros confesemos nuestros pecados a Dios y unos entre otros, como dice Santiago capítulo 5. Confesad vuestros pecados unos a otros. Que nuestra iglesia no sea una iglesia de apariencia, donde todos pretendemos, aparentamos que todo está bien, pero que en realidad estamos escondiendo pecado. No escondamos nuestro pecado delante de Dios, traigámoslo antes de que Él lo saque a la luz. Tú necesitas el perdón de Dios. ¿Qué tanto necesitas el perdón de Dios? Como la comida. Recuerda que Jesús dijo, ustedes orarán así, el pan nuestro cada día dánoslo hoy. Y
perdona nuestras deudas. Necesitamos el perdón diario por nuestros pecados de Dios. Necesitamos confesar nuestros pecados a Dios y pedir perdón por nuestros pecados. No a la carrera. Confesar nuestros pecados conscientemente a Dios. Perdóname, Padre, tú sabes todo lo que yo hice a Dios. No, así no. Confesar nuestros pecados a Dios. Y si es necesario, llorarlos delante de su presencia como una grave ofensa a su santidad. Necesitamos hacer eso tanto como el pan que nos sustenta, como la comida que nos sustenta. Si no comes gluten, pues no sé, el pan no, la ensalada, no sé. Dice John Stott, de nuevo lo cito, el perdón es tan indispensable para la vida y la salud del alma como el alimento para el cuerpo. Tu pecado te consumirá como consumió al rey David. Él estuvo tapando su pecado durante 1 año. Guardó silencio, encubrió su maldad. Y en el Salmo 51 dice que aquello que era precioso, verde, se convirtió en un desierto muerto. Está hablando de su relación con Dios. No es por nada que el Salmo 32, versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado, feliz, dichoso, alegre, satisfecho, completo. ¿Quién? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada. No pospongas la confesión de tu pecado. No pospongas la confesión de tu pecado. Ahora quizás tú digas, yo nunca he hecho eso de confesar mi pecado. Nunca he confesado mi pecado a Dios. Nunca le he pedido perdón por mi maldad. No veo la necesidad. Querido amigo, querida amiga, la necesidad es grande. Si tú nunca reconoces la gravedad de tu pecado, si tú nunca le pides perdón a Dios, estarás por siempre separado de Él. Y estoy hablándote a ti directamente, que no te has arrepentido de tu pecado y no has confiado en Cristo Jesús para la salvación. Te suplico que vengas a Cristo hoy. Recibe el perdón de pecados para siempre. Dios está dispuesto a perdonarte. Debes reconocer que eres pecador. Debes reconocer que tus pecados te separan de Dios. Y que nunca jamás podrás en tus propias fuerzas o por tus propios méritos saldar o cubrir o pagar esa deuda que tienes con Dios por tus pecados. Esa deuda es tan grande que jamás podrás pagarla por tus propios medios. Debes creer en Jesús. Debes creer que Él, Jesucristo, pagó en tu lugar en la cruz. Debes creer que solamente por medio de Cristo puedes acercarte a tu Creador y estar en paz con Él. Así que te llamo, te invito, te ruego, te suplico, ven a Cristo hoy, no mañana, hoy. El mañana puede ser que no llegue. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento. Ven a Cristo hoy en fe, creyendo que Él pagó la deuda por tus pecados. En esta predicación ya vimos el punto número 1. ¿Qué significa esta petición? Perdónanos nuestras deudas. Quiere decir, perdónanos nuestros pecados. Y Jesús nos está diciendo, tenemos que confesar nuestros pecados diariamente a nuestro Dios. Veamos la segunda pregunta, mis amados hermanos. ¿Por qué Jesús añade una condicional a esta petición? Una condicional es, si esto no se cumple, lo primero tampoco. Escucha esto. Jesús dice, Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La petición es, perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos deben. Quita nuestra deuda como nosotros le quitamos la deuda a quienes la tienen con nosotros. Y Jesús añade, versículos 14 y 15, ya lo leímos varias veces, lo leo de nuevo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si ustedes perdonan, se les perdona. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no perdonan, Dios no los perdona. Quiero ser muy claro aquí. Jesucristo no está diciendo, debes ganarte el perdón de Dios perdonando a otros. Esto no es un asunto de méritos. Nosotros sabemos que nuestros méritos no alcanzan para ganar el favor y el perdón de Dios.
Nuestros recursos son insuficientes. El perdón de Dios no se gana por méritos personales, por buenas obras, por obras personales. Dios no nos salva porque somos buenas personas y pues perdonamos a otros. Somos tan buena gente. No, Dios no nos salva por ser buena gente. La salvación en toda la Biblia nunca, jamás se da a buena gente. Nunca. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Y el perdón diario de los pecados es por fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús pone esta condicional? Este no es un tema de merecer, hermanos. Si tú perdonas, te mereces que Dios te perdone. No, este no es un tema de merecer. Este es un tema de dar testimonio de que ya fuimos perdonados. ¿Cómo así? Quienes han recibido el perdón de Dios no pueden no perdonar a otros. Repito, quienes han recibido el perdón de Dios no pueden no conceder perdón a otros. No pueden, no se puede. Una evidencia de que hemos sido perdonados por Dios es que estamos dispuestos a perdonar a otros. Al papá o al tío que nos abusó de niños, al esposo que volvió a pecar contra mí como me disgusta tanto, a los padres que volvieron a pecar como ellos saben que no deben de pecar. Una evidencia de que hemos sido perdonados es que estamos dispuestos a perdonar a otros. Una evidencia de que hemos sido perdonados es que perdonamos a otros. Un comentarista bíblico llamado Leon Morris dijo, para aquellos que siguen a Cristo, Jesús requiere que ofrezcan un perdón ilimitado. Si tú dices, yo soy seguidor de Jesús, yo sigo a Cristo, eso significa que has sido perdonado en gran manera, entonces perdona a otros también. Este es el punto. Mateo 18, Jesús enseñó una parábola que se conoce como la parábola de los dos deudores. Ustedes la conocen, yo la conozco, sabemos de qué se trata esta parábola, ¿no es cierto? Había un hombre que debía a un rey 10,000 talentos, 10,000 talentos. Y cuando leemos nosotros decimos, bueno, yo no sé cuántos dólares es eso, pero ahí quién sabe, ¿no? Me suena mucho. Bueno, hagamos un poco de números, ¿no? Esta deuda era exageradamente grande. Un talento era la moneda más grande del Imperio Romano. Y el número 10,000 era un término numérico el más alto que se usaba en el Imperio Romano. Entonces Jesús está usando, podemos decir que Jesús está usando superlativos para hablar de este punto, de este tema. La moneda más valiosa del imperio, el término numérico más alto que se usaba. Entonces, si hacemos matemáticas, llegamos a la siguiente conclusión. Un talento es igual a 6,000 denarios. Un denario era lo que pagaban a un jornalero cada día. Un denario era la paga por el trabajo. Una monedita ahí y con esa monedita vivía la gente día a día, a día, a día. Un talento son 6,000 denarios. 6,000 denarios, escucha esto, requieren a 17 años de trabajo sin días libres. Pero Jesús habla de 10,000 talentos. Entonces, escucha, necesitamos a 10,000 hombres trabajando 17 años para juntar un talento. Para juntar estos 10,000 talentos, necesitamos a 10,000 hombres trabajando 17 años para juntar esos 10,000 talentos. Y un solo hombre, ¿cuánto le tocaría trabajar? 170,000 años de trabajo para pagar estos 10,000 talentos. Son 170,000 años de trabajo sin días libres. Esta es una deuda imposible de pagar. El siervo que le debía esta cantidad al rey no tenía ninguna esperanza. Todo dependía de la bondad y la misericordia del rey. El siervo se tiró a sus pies rogándole misericordia, admitió su culpa, le pidió misericordia al rey y sucedió algo inesperado. El rey lo perdonó. Luego el siervo se encontró con un consiervo que le debía. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. ¿Qué dijimos que era un denario? Un día de trabajo. 100 días de trabajo. Eso era lo que le debía el otro siervo.
Y este siervo perdonado no perdonó al consiervo que le debía una nada comparado a lo que él había debido al rey. ¿Y cuál es el punto de Jesús? A quien mucho se le ha perdonado, esa persona mucho debe perdonar. El que no perdona le dice a Dios: no estoy en una posición de que me perdones, porque no me he arrepentido de mi pecado, porque no he comprendido la gravedad de mi maldad. Escucha esto, mi hermano. Cuando tú no estás dispuesto a perdonar, esto quiere decir que no has medido, no has considerado la gravedad, la seriedad de tu pecado, de tu maldad. No te has arrepentido de él, y Dios no perdona a quien no se arrepiente. Y nadie se puede arrepentir de su pecado si no considera su pecado como lo que es: un insulto gravísimo, una traición terrible contra Dios. Si tú no consideras que tu pecado es grave, gravísimo, como dice R.C. Sproul, una traición cósmica, si tú no consideras tu pecado sucio y pecaminoso, nunca te vas a arrepentir. Y a quien no se arrepiente, Dios no lo perdona. Fíjate cómo sigue una cosa tras la otra. No perdonas porque no entiendes la gravedad de tu pecado, que supuestamente fue perdonado. Y no consideras la gravedad de tu pecado porque no te has arrepentido de él. Y si no te has arrepentido de él, tú no puedes tener el perdón de Dios. Quien no perdona no ha sido perdonado, porque para ser perdonado necesitas comprender la gravedad de tu pecado y venir a Dios en arrepentimiento. El que no perdona, el que mantiene odio en su corazón contra otro, el que guarda resentimiento contra otro, el que quiere venganza, no entiende lo grave del pecado, ni la maldad de su pecado, ni la grandeza del perdón de Dios. Esa persona no será perdonada. ¿Y qué dice Cristo? Esa persona no ha sido perdonada, ni lo será. Hermanos amados, perdonemos a otros su pecado contra nosotros, porque el pecado que otros han cometido contra nosotros es casi insignificante en comparación con el pecado que nosotros hemos cometido contra Dios. El pecado que otros han cometido contra nosotros puede ser grave, puede ser malo, pero es casi insignificante comparado con el pecado que nosotros hemos cometido contra el Dios Santo del universo. Si no perdonamos a otros, si guardamos rencor, si queremos venganza, si guardamos resentimiento en nuestro corazón, esto significa que no hemos entendido la gravedad de nuestro pecado. No nos hemos arrepentido y no hemos recibido el perdón de Dios. ¿Y qué dice Dios a través de Cristo en estas palabras? No puedes perdonar porque no has sido perdonado y no lo serás. Este es el punto. Nos acercamos a Dios como Padre, pero si no perdonamos a otro, ¿cómo le podemos decir a Dios: perdóname, 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 si yo llego y quiero vengarme de mi hermano? Dios no me está cobrando la deuda que yo tenía con él porque él ya me perdonó. ¿Cómo yo estoy aquí vengándome de mi hermano y queriendo que él sufra tanto como yo sufrí, cobrando esa deuda que él tiene conmigo? Lo que dice Jesús aquí es lo siguiente: es contradictorio decir que ya hemos recibido el perdón de Dios y no estamos dispuestos a perdonar a nuestro hermano. Es contradictorio. No vengas orando, pidiendo perdón a Dios si tú no has perdonado a tu hermano. Eso es lo que Jesús dice. Ve y arregla ese problema que tiene con tu hermano. Ve y soluciona ese problema. Jesús enseña eso también en otro lugar en Mateo. Él dice: si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y hay algo más importante que la adoración en el templo. Es arreglar las cuentas, arreglar tu relación con tu hermano. Hay algo más importante que lo que está sucediendo en el templo. Arregla tu situación con tu hermano. El puritano Thomas Manton escribió: nadie es tan tierno para los demás como el que ha recibido misericordia, porque sabe con cuánta ternura lo ha tratado Dios.
¿Has recibido el perdón de Dios? Extiéndelo a los que te han ofendido. ¿Has recibido la misericordia de Dios? Extiéndela a quienes no la merecen, porque tú no la merecías también. ¿Has recibido la gracia de Dios? Extiéndela. Extiéndela a quienes necesitan recibirla de tu parte. Compártela con tus padres, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus compañeros de trabajo, con quien te quedó mal, con quien no te pagó, con tus pastores, con tus hermanos, con tus hermanas en la iglesia local. Comparte esa gracia. Escucha lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, no descuides. Satanás quiere sembrar rencor en tu corazón. No te descuides, no te descuides. Perdona, porque es contradictorio que vengas a Dios en oración a pedirle perdón por tus pecados y no perdones a tu hermano. Perdona, ve y habla con él. Y si no te atreves, pide ayuda, habla con tus pastores y dile: yo tengo algo contra este hermano, contra esta hermana, contra mi esposo, contra mi esposa. Ayúdenme porque no quiero guardar en mi corazón rencor. Te va a destruir, hermano, te va a destruir tu salud, te va a destruir tu mente, te va a destruir tu paz. No descanses hasta arreglar tu relación con tu hermano, perdonarlo por completo. Rápidamente, veamos el tercer punto, de qué manera aplica esta petición a nuestro diario vivir. Durante todo el sermón hemos estado hablando de aplicación tras aplicación tras aplicación, pero quiero terminar con dos más. Como me gusta decir, mañana es lunes, pero yo creo que estas aplicaciones comienzan en este mismo momento. Hoy es domingo, ¿cómo aplico este sermón a mi vida? No esperes para el lunes a aplicarlo, hermano. Dos aplicaciones para concluir. Primero, tú pecarás y tus hermanos también pecarán. Tú pecarás y tus hermanos también pecarás. Yo quiero que hagamos un ejercicio ahorita. Mira a tu lado, mira a tu derecha, a tu izquierda. Mira quiénes tienes tú ahí, tal vez tu esposa, tal vez tus hijos, tal vez ahí algún hermano de la iglesia, algún amigo tuyo. ¿A quién ves? Mira aquí al frente, mírame. Daniel Puerto, el pastor Daniel. Mira a tus pastores. Todos ellos, todos a quienes tú pusiste tus ojos encima, todos ellos van a pecar. Todos ellos. Jesús da por hecho que nosotros vamos a pecar. Hermano, lamento ser ave de mal agüero, lamento el que arruina la fiesta, lamento ser esa persona, lamento traerte malas noticias, lamento quebrar tu mundo de fantasía, lamento romper tu burbuja. Tú eres imperfecto y pecarás. Todos los demás que viven alrededor tuyo son gente imperfecta. Y sabes, Jesús lo sabe. Por eso dice que vayamos a Dios pidiendo perdón por nuestros pecados, porque Jesús sabe que somos gente pecadora imperfecta, aunque redimidos imperfectos. No hay gente perfecta aquí, no hay gente perfecta en tu hogar. No hay ninguno perfecto. Todos pecamos. Todos nos endeudamos con alguien. Todos fallamos. Un comentarista llamado Ulrico Luz dice que la comunidad que ora el Padre Nuestro debe comprender que sus miembros siguen pecando y necesitan perdón. No vivas en un mundo de fantasía donde pienses que todos son perfectos. No. Bienvenido a la realidad. Esta es la vida normal cristiana, donde gente peca y es perdonada. Eres un pecador y vives en medio de pecadores. Tú debes perdonar a quienes te ofenden y lastiman. Otros deben perdonarte a ti. Esa es la vida normal cristiana. Chicos, yo quiero hablarles a ustedes por un momento. Escúchenme. Sus padres no son perfectos, no lo han sido y no lo serán. Y quizá ustedes me dicen: Pastor Daniel, mira, ¿cómo adivinaste esa? ¿Eres mago o qué? ¿Tienes conocimientos que yo no tenía o qué? Eso ya sabía. Quizá tú estés ahí hasta riéndote en tu silla diciendo: oh, que son imperfectos mis padres. Pues claro, dímelo tú. ¿Ya los perdonaste?
Ellos pecan. Y a veces el pecado de nuestros padres nos duele. Y sabes, Jesús sabe que tus padres van a pecar. Y Jesús espera que ellos pequen. ¿Los has perdonado por sus pecados contra ti? ¿Estás dispuesto a perdonarlos? Y sabes, otra cosa, tú pecas también contra ellos. ¿Estás haciendo tu pecado más pequeño y el de tus padres más grande? Y estoy hablando a los chicos, a los hijos, pero lo mismo digo a los padres. ¿Estás viendo el pecado de tus hijos más grande y el tuyo más pequeño? Esta es la segunda aplicación. No minimices tu pecado ni agigantes el pecado de otros. No minimices tu pecado ni agigantes el pecado de otro. Todos los pecadores tenemos la tendencia a ver el pecado de otro contra nosotros y a agigantarlo. Y nuestro pecado lo barremos debajo de la alfombra. No importa, no es nada, no pasa nada. Quizás el otro te insultó, tú lo insultaste también. Y tú dices, no, pero es que el otro usó palabras más duras o gritó más fuerte. El otro pecó peor que yo. Hermano, hermana, jóvenes, no minimicemos nuestro pecado y agigantemos el pecado de los demás. No digas que tu pecado no es nada. Recuerda Mateo 7, versículos 3 al 5, que dijo Jesús. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermano, hermana, las ofensas y pecados de los demás contra Dios y contra ti son graves, terribles y ocasionan gran dolor. Los tuyos también. Tus pecados son grandes, terribles y ocasionan gran dolor. Reconozcamos nuestros pecados, amados hermanos, y pidamos perdón y perdonemos. A veces yo me encuentro a mí mismo, te aviso, esto es una confesión. Me encuentro a mí mismo pensando cómo me ha lastimado a mí el pecado de otros. Y me cuesta ver cómo mi pecado ha lastimado a otros. Me encuentro a mí mismo viéndome como la víctima. Nuestro pecado, igual como el de los demás hacia nosotros, lastima, hiere, duele. Tu mayor problema, mi amado hermano, joven, adulto que me estás escuchando, nuestro mayor problema no son los demás. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Peleemos contra nuestro mayor enemigo, nuestro pecado, nuestro propio pecado. Termino leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oremos. Amado Padre, perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. Hemos pecado contra ti de muchas maneras. Estamos tan endeudados contra ti, Señor. Tenemos una deuda tan grande que jamás la podremos pagar. Perdona nuestras deudas, Señor. Perdona nuestras deudas y enséñanos a perdonar a otros. Enséñanos qué es el perdón. Enséñanos el camino hacia perdonar a otros, Señor. Porque ¿cómo vamos a ir contigo a pedirte perdón y a esperar que tú nos perdones nuestros pecados tan horribles, tan vergonzosos, tan sucios, tan pecaminosos, si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a otros? Enséñanos el camino del perdón, Señor. Enséñanos a perdonar. Permite que Palabra de Vida sea una iglesia donde haya una cultura de confesión de pecados.
donde haya una cultura donde no esperemos perfección unos de otros, donde haya una cultura que no esperemos perfección de nuestros pastores, donde haya una cultura donde no esperemos perfección de nuestros hermanos y hermanas, donde haya una cultura donde podamos decir unos a otros, perdóname, te perdono. Permite que nosotros seamos una iglesia que confiese sus pecados y una iglesia perdonadora, donde otros vengan con nosotros y tanto como tú lo estás con nosotros, nosotros estemos dispuestos a perdonar, a perdonar. Hemos sido perdonados de tanta maldad, de tantos pecados, Señor, que no podemos quedarnos sin perdonar a otros. Produce eso en nosotros porque es una obra que solo tú la puedes realizar. Todo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.